7:16 de la mañana nos vamos a la provincia de Entre Ríos en Argentina para conversar vía Zoom con Alejandro Perotti, abogado y doctor en Derecho, experto en Derecho del Mercosur, Derecho Aduanero y Comercio Internacional. Alejandro, siempre es un gusto, muchas gracias. Buen día, Eduardo, ¿cómo andas? Un gusto charlar nuevamente contigo. Gracias. Coméntanos qué significa que Javier Milei, presidente argentino, anuncie la salida de Mercosur si logra acuerdo con los Estados Unidos. ¿Cómo hay que contextualizar este escenario? Me parece que tú has dado con la palabra correcta en tu última frase, contextualizar el anuncio. Lo que ha dicho el presidente Milei es que está decidido a llevar adelante una negociación para cerrar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y que si acaso el Mercosur fuera un obstáculo para ello, estaría dispuesto a retirarse del Mercosur. En primer lugar, yo te diría que hay que relativizar esas expresiones por algunos datos, sobre algunos datos, para que veas la importancia que tiene la membresía de Argentina en el Mercosur. El 30% de las exportaciones mundiales argentinas tienen un único destino, que es el Mercosur. Es decir, de cada 10 productos que vendemos al mundo, 3 van a un destino, que es el Mercosur. En segundo lugar, de ese 30% que exportamos, en su gran mayoría esas exportaciones son con valor agregado, es decir, productos industrializados. Quiere decir que Argentina le vende al Mercosur productos con valor agregado, productos industriales, y al resto del mundo le vendemos materias primas. Por lo tanto, el valor agregado está en el Mercosur. Y en tercer lugar, como ya hemos hablado con vos muchas veces, los países no son como las personas, viven en un vecindario y no pueden mudarse. Por lo tanto, Argentina siempre geográficamente va a estar en la zona del Mercosur. Por lo tanto, yo te diría que habría que relativizar las expresiones en el sentido de que Argentina no veo ninguna posibilidad de que se retire del Mercosur. Ahora bien, tú me puedes repreguntar, ¿y entonces qué significado tiene estas expresiones del presidente? ¿Han sido expresiones dichas al azar, sin haberlas masticado, como decimos en Argentina, o analizados previamente? No, yo te diría que son expresiones, y aquí voy a ver la cuestión o desde un punto de vista del vaso medio lleno, es decir, ¿qué tienen de positivo? Yo creo que ha sido inteligente la expresión por lo siguiente. En Argentina decimos que cuando tú quieres que algo, o en una situación se produzca algún cambio, pateamos el tablero o pateamos el avispero. Pateas el avispero para que salgan las avispas y tú tomas la miel. ¿Qué quiere decir esto? El Mercosur, y esto nadie lo niega, hace muchos, muchos años que está amesetado, está como suspendido, no hay avances importantes. Entonces muchas veces es bueno que los países peguen un cimbronazo en el proceso de integración, golpeen la mesa para que los demás países presten atención a que el modelo de integración necesita cambios. Entonces yo creo que ha sido inteligente el presidente Milei en el sentido de decir, a ver, el Mercosur no puede seguir así cerrado al mundo. Nosotros no tenemos acuerdos de libre comercio con países significativos en el mundo. Nuestro promedio de derechos de importación, fíjate Eduardo, es del 12%. ¿Cuál es el promedio mundial? El 4%. Es decir, el Mercosur es un proceso de integración cerrado, con altas fronteras tarifarias. Y eso obviamente hace que nuestra industria deje de ser competitiva. Entonces lo que quiere el presidente Milei es hacer más acuerdos de libre comercio. Es decir, es el mismo discurso que tuvo en sus orígenes y que hemos hablado contigo en este medio, las presidencias uruguayas, coqueteando con hacer un acuerdo de libre comercio con China, en el caso de Uruguay. Por otro lado, hay que tener en cuenta que lo siguiente, tú sabes que un acuerdo de libre comercio no es algo simple. Como decimos en Argentina, se necesitan dos para bailar el tango. Bueno, para negociar un acuerdo de libre comercio se necesitan dos partes, y las dos partes tienen que estar de acuerdo. Y veo difícil que si el presidente Trump cumple sus promesas de campaña, que básicamente era establecer alto o subir los aranceles a las importaciones del resto del mundo, principalmente de China y de México, eso va a contramano con la negociación de un acuerdo de libre comercio. Y por último, yo quisiera comentarte que no ha habido una expresión explícita desde la administración
del presidente Trump en el sentido de proponerle a Argentina un tratado de libre comercio. Por lo tanto, yo creo que son estas, como te dije al comienzo, expresiones que hay que contextualizarla. No hay espacio económico, político, cultural, social, jurídico para que Argentina se retire del Mercosur, al menos en este contexto. Alejandro, disculpa la ignorancia si mi pregunta es impertinente o innecesaria, pero la vía a la integración a Mercosur y la vía de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos no son compatibles, no puede haber simultaneidad. Por ejemplo, para Argentina, estar en un lugar y en el otro al mismo tiempo. A ver, sí es posible. El Mercosur tiene, por ejemplo, acuerdos de libre comercio que todavía no están, negociado acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, por ejemplo, o con países de Sudamérica, o países como Israel. Y eso no significa que no sea compatible con el Mercosur. Lo que el Mercosur exige, Eduardo, es que si se va a hacer un acuerdo de libre comercio, el acuerdo tiene que ser negociado, consensuado y firmado por todos los países del Mercosur y una tercera parte, que puede ser otro país o otro bloque de integración. Ergo, lo que el Mercosur prohíbe es que un país del Mercosur negocie solo. Pero el Mercosur, los 4 países, ahora 5, con Bolivia, 6 si tomamos a Venezuela, debe negociar en bloque. Es decir, es incompatible con el Mercosur la negociación individual, es decir, que Argentina negocie solo, o que Uruguay negocie solo, que Brasil, Paraguay, etc. Pero en bloque se puede negociar. Es decir, es más, es lo que pregonamos siempre, el Mercosur necesita hacer más acuerdos de libre comercio. Ahora entiendo perfectamente. Alejandro, muchísimas gracias como siempre. Recibe un fuerte abrazo. El agradecido soy yo, Eduardo, y a la recíproca, un gran abrazo desde Argentina. Gracias. Alejandro Perotti, abogado, doctor en Derecho, experto en Derecho del Mercosur, Derecho Aduanero y Comercio Internacional desde Entre Ríos, Argentina. En estos días conversaba yo con alguien que tiene un familiar venezolano en Argentina y coincidíamos sobre lo bien que en Argentina tratan al venezolano. Un tema sensible porque, bueno, el tema migratorio ha tomado altos niveles en nuestra nación venezolana y Argentina se ha caracterizado, cosa que agradecemos, por darle un buen trato a los venezolanos migrantes. Volveremos.